Bueno, entonces el tema que nosotros escogimos para evaluar la integral es el producto de solubilidad, también denominado como KPS. ¿Y en qué consiste? Básicamente los compuestos iónicos como las sales tienen una disociación en un medio acuoso. ¿Qué quiere decir esto? Que su parte aniónica y su parte catiónica al contacto con el agua, es decir, al estar en el medio acuoso, se va a disociar en dos iones, ¿cierto? Entonces, nosotros qué podemos decir? Que cuando nosotros adicionamos una sal al agua, nosotros no podemos hacer esto de forma infinita. Es decir, no podemos agregar X cantidad de gramos a X cantidad de agua de forma indeterminada. Hay un límite. Hay un límite en el cual el agua va a dejar de solvatar más sal. Y eso es lo que denominamos un KPS. Sin embargo, pues evidentemente este KPS va a variar con la temperatura, es decir, la cantidad de gramos que nosotros podamos adicionar en una solución va a poder aumentar conforme la temperatura también aumente. Sin embargo, ese KPS es un equilibrio que se va a formar entre la sal sólida y la sal en su estado acuoso a una temperatura determinada. Si podemos ver, podemos evaluar los KPS de diferentes tipos de sales. ¿Y esto de qué depende? Depende de la naturaleza iónica y de la misma molécula, es decir, de propiedades físico-químicas de los compuestos como tal. Como observamos aquí, el KPS para el bromuro de plata, para el sulfato de bario y para el cloruro de plomo son distintos. Este mayor que este y este mayor que este, es decir, el rango de solubilidad aumenta en este sentido. Este más soluble que este y este más que este a una temperatura determinada que sería alrededor de 25 grados Celsius, es decir, temperatura ambiente. ¿Qué sucede? Sucede que entre más grande sea este KPS o este producto de solubilidad iónica, mayor solubilidad va a tener la sal. Nosotros quisimos evaluar para nuestro artículo la sal y nitrato de potasio. Como vamos a observar aquí, el nitrato de potasio en su estado sólido se ve de esta forma. No obstante, cuando nosotros lo adicionamos, se va a ionizar en el ion potasio y en el ion nitrato, cada uno con su carga, catión positivo y anión negativo, ¿cierto? Aquí como podemos observar este pequeño esquema, nosotros podemos decir que a una temperatura determinada podemos tener X cantidad de sal, que sería el nitrato de potasio. Sin embargo, esto se conocería como una solución sobresaturada. Como podemos ver en el esquema que introducimos en el artículo, a más cantidad de sal que nosotros adicionemos en la solución, nuestra solución va a estar más concentrada. Sin embargo, va a llegar un punto en el que va a estar tan concentrada que no se va a solvatar más, sino que va a formar un precipitado a una temperatura determinada, evidentemente constante. Este es el precipitado de nitrato de potasio que nosotros obtuvimos después de adicionar más cantidad de la que podríamos adicionar, es decir, después de que nuestra solución esté sobresaturada a una temperatura 1 en grados Celsius, pero a una temperatura 2 en la cual la temperatura 2 sea mayor que la 1, vamos a ver que ese precipitado va a desaparecer. ¿Qué quiere decir? Que el KPS2, es decir, esta solución va a ser un poquito mayor. ¿Por qué? Porque este KPS, como es mayor, entonces toda la solución, es decir, toda la sal se va a solvatar en el resto de solución. Como podemos observar, el ion potasio y el ion nitrato tienen cargas positiva y negativa respectivamente. ¿Qué sucede? Sucede que nuestra molécula de agua es ionizada, es decir, es polar. ¿Por qué? Porque el momento dipolar que se produce se va hacia el oxígeno por ser más electronegativo. Entonces, esta área de la molécula es negativa y esta área de la molécula es positiva. Por ende, los hidrógenos, que tienen una carga parcial positiva, van a rodear a los iones de nitrato, que tienen carga negativa, es decir, cargas opuestas se atraen. Entonces, por ende, estas cargas negativas van a rodear al ion de potasio, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué sucede? Sucede que en una solución o en una determinada cantidad de agua, las moléculas de agua van a ser muchísimas, pero limitadas. Es decir, que para cada ion, tanto de potasio como de nitrato, va a haber una cantidad de moléculas de agua que la van a rodear. Por ende, si nosotros adicionamos más y más agua, no van a haber más moléculas, más y más sal, no van a haber más moléculas de agua que puedan solvatar a los iones, es decir, no va a haber más moléculas de agua que puedan estabilizar estas cargas. Por ende, se va a formar este precipitado. Sin embargo, este KPS es el equilibrio químico, es decir, es el equilibrio que existe entre el estado sólido, que es el precipitado, y el estado acuoso, que es el que está diluido en nuestra solución. Es decir, que las moléculas que están en el estado sólido de nuestro nitrato de potasio van a pasar al estado líquido o estado acuoso, mientras que las que están en estado acuoso van a pasar al mismo tiempo al estado sólido y lo hacen
en una forma termodinámicamente estable o a la misma velocidad, donde las concentraciones sean exactamente iguales, es decir, que esta concentración no varíe y que la de aquí tampoco varíe, que pase de sólido a acuoso y de acuoso a sólido en un equilibrio determinado, que es lo que se define como Kps a una temperatura específica. Bueno, ahora vamos a definir el concepto de una integral. Listo, para definir el concepto de una integral necesitamos ayuda de esta gráfica, que ¿qué es lo que me indica? Esta línea me indica la función que tenemos y la integral es el área bajo la curva que queremos hallar nosotros. Listo, pero ¿cómo hacemos para hallar esa área? Normalmente se utilizan rectángulos para hallar esta área, pero ¿por qué rectángulos? Porque nosotros podemos hallar el área de un rectángulo, ¿cierto? Acá como podemos ver, estos rectángulos son a gran escala, lo que me va a presentar un margen de error muy grande. Entonces, ¿cómo hacemos para disminuir ese margen de error? Lo que podemos hacer es subdividir cada de esos rectángulos que tenemos, así como lo vemos en la imagen ilustrada aquí. Como lo podemos ver, cada rectángulo de estos va siendo más y más y más y más pequeño, ¿cierto? Y el margen de error se nos irá disminuyendo. Para disminuir este margen de error, tenemos que hacer infinitos de estos rectángulos para que cada vez ser más precisos para hallar el área bajo la curva de la función que queremos. Listo, pero ¿cómo hacemos esto? Para hacer esto, tenemos una ecuación. ¿Pero qué nos indica esta ecuación? Me indica la altura de cada rectángulo que quiero conocer por la variación en x. ¿Pero qué significa el x? Listo. Aquí podemos ver que el delta x nos indica la base de cada rectángulo. Perfecto. Tenemos también la sumatoria. ¿Pero qué significa esa sumatoria? Vamos a sumar cada uno de estos rectángulos uno a uno para conocer el área de todos esos rectángulos. También tenemos el límite, que va de n hasta el infinito. ¿Pero por qué hasta el infinito? Como le acabo de decir ahorita, vamos a hacer infinitos rectángulos que después vamos a sumar para ser mucho más precisos a la hora de hallar esta área. Vale. Tenemos también esta fórmula que la podemos representar, que se dice como una fórmula rigurosa de esta manera, que es la función por variación en x. Listo, acá tenemos una tabla de diferentes solubilidades de distintas sales, ¿cierto? Que todas dependen de la temperatura. Entre más temperatura va a haber mayor solubilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos fijamos en una en específico, la del nitrato de potasio. Y sacamos unos ciertos puntos que nos indican la variación de la solubilidad de esta sal, que nos dice a 0 grados se van a disolver 13 gramos de sal, a 10 grados 20 gramos de sal, a 20 grados 30 gramos de sal y así sucesivamente. A esa tabla la modelamos en la aplicación GeoGebra, pusimos los ciertos puntos que sacamos de la tabla, pusimos o ajustamos la GeoGebra para que nos diera una función que se modelara mejor a la solubilidad de esta sal, la cual nos arrojó una función que S es la solubilidad y T es la temperatura, igual a 13.53 Euler a la 0.04 T siendo la temperatura. Acá tenemos la función que nos modeló de la aplicación GeoGebra. Esta fue la mejor función que pudimos sacar con respecto al fenómeno que tenemos. Aquí tenemos la función, listo. Para hallar el área bajo la curva de esa función, debemos integrarla de forma definida. Para integrarla de forma definida, nos vamos al teorema fundamental del cálculo, que nos dice, cojamos un intervalo de a hasta b, que la función sea continua para poder integrarla, que es un intervalo de a hasta b de forma integrada. Listo. Nosotros resolvimos esto en tres intervalos diferentes, que fue de 0 a 20 grados Celsius, que nos arroja un valor de 414.5 y nos indica el área de 0 a 20 bajo la curva de nuestra función. De la misma manera, lo hicimos con la parte B de la segunda integral, de forma definida, que fue de 20 a 40 grados Celsius. Nos arrojó un valor de 922.5, como lo podemos observar aquí. Lo mismo que el anterior, nos indica el área bajo la curva de nuestra función. Para la tercera, cogimos el valor de 40 grados Celsius a 70 grados Celsius y vemos un gran incremento de 2053.2 y nos indica lo mismo, el área bajo la curva de nuestra función. Entonces, como podemos ver estos valores, en todos nos indica que entre mayor temperatura hay una mayor solubilidad de la sal.
Bueno, ahora, resolviendo la integral de la función que nos modela GeoGebra, que describe nuestro fenómeno físico, sabemos que este 13.53 puede salir como una constante. ¿Por qué? Porque es un operador lineal y como la derivada es respecto a t, este valor no está relacionado con esta variable, sale como constante. Nos quedaría de esta forma. Ahora, aplicando el método de sustitución para resolver la integral, podemos asignar una variable a este valor, digamos u, donde u sea 0.04t, y el diferencial de u, o la derivada de u, va a ser igual a 0.04. Y como estamos derivando respecto a t, entonces d de t. Ahora podemos pasar este valor aquí dividiendo. ¿Con qué fin? Con hacer la igualdad. Es decir, esto es d de t. ¿Qué es d de t en esta integral? D de t es simbolizado como d de u sobre 0.04 y 0.04 por t es lo mismo que u. Entonces podríamos reemplazar o sustituir. Sería Euler elevado a la u diferencial de u. Y esto ya es una integral directa, ya conocemos cómo resolver esto. Sabemos que esto se... Listo, ahora como sabemos que d de t es igual a este valor, lo sustituimos. Y como u es igual a este valor, también lo sustituimos. Este 0.04 puede salir de nuestra integral y la división entre este valor y este valor va a ser igual a ¿cuánto? A 338.25. Y nosotros ya conocemos la integral de este valor, es decir, esto sería 33825 integral de du, y esta es una integral directa, es decir, nosotros podemos decir que esto va a ser igual a e Euler elevado a la u dividido el logaritmo neperiano de e. No obstante, esto de aquí, este fragmento, el denominador es igual a 1, entonces no lo reescribimos. Este valor multiplicado por e a la u más c, pero como sabemos que u es 0.04t, sustituimos, quedándonos este resultado multiplicado por e a la 0.04t más c, donde t es la temperatura de la solución que evaluamos en la sala. Listo, como breve conclusión, tenemos la función modelada de nuestro problema químico. Entonces, tenemos que desde el rango del intervalo de 0 a 20, un área de 414.5, del intervalo 20 hasta 40, 925.5, que es el área de 40 a 60 de 2053.2, que también es el área de esa función. Por pequeña conclusión, vemos que entre mayor temperatura, mayor va a ser la solubilidad del agua, por ende, mayor va a ser el volumen del área que tenemos en esta función.